Desde el paraíso, mirás el humo, ¿ah? Pero fingí que eso que va ahí. Que es un método de selección en el cual se van a seleccionar individuos con alguna característica deseada, ya puede ser precocidad o rendimiento. Y estos van a ser intercruzados, o sea que se van a hacer varios cruces para obtener al final las características en un solo individuo. Pero siempre tomando en cuenta que las características superiores de los padres siempre deben irse introduciendo, por eso se hacen los retrocruzamientos, perdón, la recombinación, para que los genes que que se desean mejorar siempre se mantengan dentro del mismo genotipo. Y que es muy utilizada en las especies autógamas, como lo habló Jairo, porque se da de forma natural. Y siempre se puede hacer en las especies, perdón, al revés lo dije, es utilizado en alógamas por la polinización natural y en autógamas siempre se puede hacer nada más que de forma manual. Siguiente. Ahí. Ujú. No me mueve esta onda. Espérame. Me trabó la compu. Ahí está. Bueno, el caso de los objetivos que tiene la selección, que es aumentar la frecuencia de los genes favorables, como lo hablaba anteriormente. Que nosotros seleccionamos los genes que nos interesan y mediante el proceso de mejoramiento vamos a obtener esos genes en un solo individuo. Para esto se realiza, esta tasa de frecuencia dependerá de la varianza genética de la población original, o sea, de las variaciones genéticas que ocurran, y para esto es necesario de la herencia, porque son genes heredables los que vamos a mejorar nosotros. El tamaño de la población, como lo dijo Jairo también, esto depende del tamaño de la población, la amplitud que tenga para hacer las mejoras. El método de selección, que es positivo y negativo. En el positivo, donde vamos a seleccionar los individuos que presenten un genotipo superior. Y en el método negativo, donde lo que vamos a hacer es eliminar las plantas que tengan características que no sean deseadas. La influencia ambiental es igual a la parte del fenotipo, donde se va a ver influenciado por el ambiente y la expresión de los genes va a diferir de un lugar a otro dependiendo del ambiente y la intensidad de la selección que se realice. Siguiente. ¿Le pegó, Jairo? One moment, one moment. Y ves que cagada con esto. Bueno, siguiendo para no detenernos, va. La finalidad que tiene la selección recurrente es ir generando cambios graduales en las frecuencias, en las frecuencias génicas de la población. Pero siempre se debe tomar en cuenta que hay que ir haciendo el aumento de las frecuencias en los genes que son favorables para que estos se puedan expresar. Dele la otra, Jairo. Esta es. Sí. Y aquí donde podemos ver en esta imagen es donde se explica todo el proceso de selección recurrente desde el principio hasta el final. Pero para explicar mejor esto, vamos a ir a conocer las siguientes etapas que tiene el proceso de selección recurrente. Dele, Jairo. Yo por leo, en la parte, a mí me parecería mejor colocarla hasta el final para que demos a conocer las etapas. Ajá. O sea, siempre ponerla al principio y luego agregarla al final para concluir, porque si recuerda en la clase que él dio, al final concluyó siempre con un mismo esquema igual que este. Ajá. Bueno, Está es, muy es buena la idea importante. de Héctor. Entonces, estas dicen ustedes que las pasemos al final. ¿Estas o esta la No, primera? mira, siempre deje las imágenes siempre déjelas ahí, nada más que esa misma diapo la agrega al final, para que al final le expliquemos todo.
Sí, ve, De hecho, lo vamos a estar ahí está. aprendiendo de Esa la era, calor. ¿va? Sí, está. Bueno, y es importante que aclaremos que la selección recurrente puede permitir que poblaciones de amplia base genética se puedan introducir genes de especies exóticas, porque algunas especies tienen características que son deseadas. Quizá no en cuestión de rendimiento no sean especies favorables, pero tengan ciertas resistencias o algunas características superiores con respecto a algunos genotipos que ya se manejan. Y para esto podemos ver el esquema de toda la etapa del proceso de selección recurrente, donde se parte de una población cero, porque vamos a hacer la selección de los individuos que vamos a reproducir. Y se va a aplicar un proceso de recombinación para obtener una población 1, que después se va a seleccionar nuevamente individuos de ese grupo para que se recombinen y generen una nueva población, que esa población ya será una población que puede ser una línea o una variedad y que es la que va a ser disponible para el agricultor. Siguiente. Bueno, y en las etapas del procedimiento que se realiza, en esto, la primera etapa es la selección de los progenitores. Esta selección se va a realizar dependiendo las características que nosotros deseamos obtener y se hace en base a 4 progenitores como mínimo. Y estos deben ser los menos emparentados posible para que el proceso y la variabilidad genética sea mayor. Luego viene el proceso de recombinación de los progenitores, que en el caso de las plantas que son autógamas se debe hacer de forma manual. Y ya en las alógamas existen varias metodologías para realizar este proceso, entre las cuales tenemos el cruzamiento dialélicos y los cruzamientos en cadena, que generalmente en ambos se realizan 5 polinizaciones por cruzamiento. Y se necesita realizar varios intercruzamientos para que la mayoría de los genes favorables, que son los que nosotros estamos tratando de obtener, se encuentren en un solo genotipo. Por ende, las dos metodologías se pueden utilizar. La diferencia es que en uno el proceso es más largo y el número de individuos que se obtienen es mayor. Y se puede dificultar en algunas especies que el número de semillas es bajo. De ahí tenemos la tercera etapa, que es la endogamia. En esta etapa, los híbridos que resultan tanto de la F1 como la F2 y la F3, lo que hacen es un intercruzamiento, que se van autofecundando una población con otra población y así constantemente hasta el 4.º ciclo, o sea, la F4. Y cuando se obtiene, en el caso de la F5, se realiza la evaluación de estos individuos a través de ensayos experimentales. Estos se hacen en diferentes ambientes para ver dónde se expresa mejor el genotipo de estos individuos. Y se hace la selección de los genotipos sobresalientes para realizar un nuevo ciclo de mejoramiento. Y ahí viene la coevaluación. En estas pruebas de evaluación se seleccionan 200 individuos, que serían los progenitores de la F5, y estos se siembran en 2 surcos cortos. Se hacen 2 repeticiones y se realizan en 2 localidades. Y de estos individuos... ¿Saben algo? Disculpen ahí que los interrumpí. ¿Por qué Dígale. no ponemos esta imagen aquí en la